Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast de Salud Vida. Te damos la bienvenida y el tema para hoy, inteligencia emocional. A continuación estaremos hablando con la psicóloga Kira Pinchao sobre este tema que es sumamente interesante y de lo más actual que podemos oír hoy en día. ¿Sabes cómo manejar tus emociones? ¿Quieres aprender cómo hacerlo? ¿Identificarlas de mejor manera? Pues prepárate porque esta charla es precisamente para aquello. Buenas noches. Muy buenas noches, con todo mucho gusto. Sí, pues hoy hablaremos de la inteligencia emocional, un tema, se podría decir que ya es un poco más mencionado, sin embargo, no está muy profundizado sobre de qué es o de qué se trata o a qué equivale, porque ahora muchos mencionan, ¿no?, el hecho de la inteligencia emocional en nuestro día a día, la importancia que tiene, sin embargo, no todos la conocen a profundidad. Así que hoy vamos a conocer un poquito más sobre este tema y pues nada, iniciamos. Ok, entonces la pregunta de cajón, la pregunta del millón es, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque yo puedo pensar que, como cuando quiero medirme la inteligencia, me hacen un IQ, dicen, es más o menos inteligente, pero ¿se puede medir o qué es exactamente la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional, medirse como tal, sí se puede medir, pero no como tal como en la inteligencia normal, porque es diferente. La inteligencia normal, la que todos conocemos, a la inteligencia emocional, tiene sus diferencias, aunque también tiene su relación. Bueno, eso ya les explico más despuesito. A ver, respondamos primero qué es la inteligencia emocional. Hace muchos años ya se empezó a hablar de esto. Sin embargo, en el año de 1995 es cuando Daniel Goleman lanza su libro de inteligencia emocional. Aquí es donde ya la mayoría empieza a conocer porque él nos da una perspectiva muy clara y detallada sobre lo que es la inteligencia emocional. Él la define como la capacidad de reconocer tanto mis emociones como las emociones ajenas y poder manejarlas de manera adecuada en base a lo que voy sintiendo, a lo que voy pensando. Esa es la inteligencia emocional como tal, ¿no? Como resumen, esa es, el poder reconocer mis emociones propias como las ajenas y saber cómo manejar cuando éstas se presentan. Eso en sí es la inteligencia emocional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia normal e inteligencia emocional? Cuando dices inteligencia normal es inteligencia mental, exacto. Claro. O sea, la que todos conocemos como inteligencia, nada más. O sea, que te dicen, es que esa persona es muy inteligente o esa persona es inteligente para matemáticas o así. Y entonces, ¿vale el término de eres inteligente emocionalmente o no funciona así? O sea, no es muy usado, sin embargo, pues sí, se podría decir que sí, sí podría ser válido, porque en realidad, pues hay personas que tenemos mejor inteligencia emocional que otras, ¿no? Dependiendo las características, pues que a esta la complementan, que ya vamos a ir viendo posteriormente. Y pues según eso ya nos vamos dando cuenta qué tan alta es nuestra inteligencia emocional, porque hay niveles también, no es una sola. Hay bajo, medio alto y el totalmente alto, ¿sí? Entonces sí hay también sus niveles aquí. Ahora, a ver, la inteligencia en sí, la inteligencia normal, pues es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas desde mi parte lógica. Cómo yo resuelvo estos problemas, los entiendo o los comprendo, una idea compleja desde mi parte racional lógica. Entonces, hago cálculos, Perdón, cuando hablamos de inteligencia, ¿cómo resuelvo yo un problema? Pues de pronto algunos están pensando en los problemas de matemática, de física, de cosas así. Ahí pues también entra, es esta. ¿No? Pero en este caso es cómo yo analizo lógicamente y resuelvo, sí, analizo y resuelvo. Lógica. Desde mi parte lógica racional. ¿Cómo analizo el problema? Exacto. Y cómo lo voy a resolver? Desde la parte lógica, cómo lo resuelvo lógicamente, eso, ¿no? Es la inteligencia normal. La inteligencia, esa Ahora, es la inteligencia. ¿Es lo mismo en la inteligencia emocional? Casi lo mismo. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, en cambio, es cómo yo analizo y resuelvo mis problemas, los conflictos, desde mi parte emocional. Cómo yo hago esto no desde mi parte lógica, racional, sino desde mi parte emocional, sentimental. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Y ahora que los dos ya van a ver que relacionados, pues sí están, sin embargo, no son lo mismo, son diferentes, porque el uno se basa a la parte lógica racional
y el otro pues a la parte emocional sentimental. Pero entonces estamos hablando que la inteligencia emocional tiene un grado alto de subjetividad o no, o es objetiva plenamente, porque pues yo digo mi parte emocional y mis emociones dependen de mi criterio, de mis conflictos, de lo que esté pasando conmigo. Entonces, emocionalmente yo puedo estar en un buen momento o no en un buen momento. Pero entonces, cuando yo identifico mis emociones o uso la inteligencia emocional, me lleva a tener emocionalmente a un nivel adecuado, correcto, o simplemente depende. Pues la inteligencia emocional sí es un poco más subjetiva, porque no es lógica racional. Entonces sí es más subjetiva e impulsiva, porque es en base a mis emociones. ¿Y por qué de aquí la importancia de tener una inteligencia emocional? Porque, a ver, para que puedan irme entendiendo, si yo me pongo a pensar, ¿será que en todas mis decisiones solo uso mi parte lógica racional o también entra mi parte sentimental? Cuando yo hago algo, cuando yo actúo o compro o hago algo, a ver, como ejemplo, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, un perfume, cuando voy a comprar un perfume, ¿qué hago? ¿Le veo el frasco bonito, buen precio y lo compro? ¿O tengo que olerlo, veo el frasco, veo que me guste o demás? ¿Ahí qué entra? Ahí entra mi parte sentimental. Cuando veo, me siento bien relajada, me siento contenta con ese aroma y demás. Exacto, ¿no es cierto? O lo mismo en la ropa. A ver, yo voy a ver ropa y le compro porque está más barata y punto, y porque me queda o porque me gusta, porque es un color que me gusta, porque es algo que me atrae. Entonces, ¿cómo compro ahí? Yo voy por también, eso, es emocional. Por ejemplo, y si yo compro un carro, algo más complejo, yo compro un carro, a un carro solo le compro, ¿por qué? Porque me alcanzó la plata y es un carro que me va a servir, o veo modelo, veo color y demás. Entonces, ahora que mencionas el tema, hace muchos años yo, bueno, no muchos años, yo siempre he estado pensando en este tema de al fin y al cabo todos vendemos algo, todos estamos vendiendo una postura, una posición, un servicio o alguna cosa. Yo cuando vi la inteligencia emocional precisamente estaba enrolado en este medio de las ventas, del marketing como tal, y de hecho se usa mucho, me parece hoy, porque uno de los principios, exactamente lo que acabas de decir, es yo compro por impulso emocional, no compro por lógica racional. Entonces, a ver, tengo 5,000, pero vale 5,500 y además me gusta, le compro, aunque no me alcance y me endeudo. Exacto. Eso es impulsividad emocional. Impulsividad emocional. Ahora, y de hecho, esta aplicación, pero esto, bueno, yo siempre lo vi y hay muchos expertos en el tema y hacen que la gente pues se decante por esta parte, explotan esta parte y pueden llevarle a la gente a tener el deseo de comprar algo que aunque no quieran, que no necesito. Sí. Y es como la frase ahora, no lo necesito, pero lo quiero. O eso era un tiempo, ¿no es cierto? Luego era como que lo quiero, lo necesito. Entonces fueron como que cambiando las perspectivas, ¿no? Y hasta que ahora es como quiero, puedo, me lo compro. Y a veces no puedo, pero lo quiero. Y entonces lo compro. Y aquí no va la parte lógica racional, porque no es que estoy viendo mi cuenta, no es que estoy viendo, no, digo, me endeudo, yo que sé, pago, ya veo cómo resuelvo. Primero me endeudo y luego resuelvo, ¿no es cierto? Okay. Entonces, ahora sí, el marketing, sobre todo, está usando mucho esta estrategia. ¿Por qué? Porque en nuestras decisiones, de hecho, pesa más mi parte emocional. Cómo yo decido desde mi parte emocional más que mi parte lógica racional. Cuando yo voy a tomar una decisión de estas, de adquisición de cosas, de ver algo que me guste o demás, aquí pesa más mi inteligencia emocional. ¿Cómo yo hago? ¿Y por qué la importancia de tener una buena? Hasta para poder controlarme. Porque, a ver, supongamos o imaginémonos, ¿no? Un caso en el que tengo mucho dinero, ¿no es cierto? Si yo tengo mi parte estratégica, racional, lógica, voy creciendo, ¿no es cierto? Pero también va mi parte emocional, porque si yo no puedo manejar a las personas, a mis empleados, todo va bajando, entonces tiene que ir de la mano. O igual, si tengo solo la una, pero no mi parte emocional, pues sí, tampoco voy a saber manejar adecuadamente mi bolsillo, mis ganancias y demás, y
Cuando es empresas grandes, la empresa grande se afecta. No es solo una persona, sino toda la empresa. ¿Por qué? Porque el director no tiene una buena inteligencia emocional. Estoy pensando en algo. Ahora, yo veo a alguien, pongamos un ejemplo como de ahora que pasó la Copa América y no sé qué, futbolistas, ¿no? ¿Ya? Que vienen de un segmento pobre, que vienen de abajo, de escasos recursos, logran alcanzar pues, buen nivel, ganan mucho dinero y lo primero que hacen es ropa de marca, relojes costosos, no sé, y cosas así, que están ligados no a la necesidad solamente, sino al deseo de aparentar o decir, antes no podía, hoy sí tengo. Hoy lo tengo, pero... No me gusta, pero lo compro porque es caro. Exacto, pero en cambio esto está ligado a esta parte emocional. Compro emocionalmente, sí, pero ya porque puedo. Pero ahora, entonces, va más profundo estos ejemplos que hemos puesto, traslademos entonces cómo a mí la inteligencia emocional me sirve para trabajar mis emociones, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo me sirve para trabajar mis emociones y cómo me sirve esto para conectarme con los demás? O sea, ¿de qué manera entonces esto entra en esta parte psicoemocional que nos puede ayudar a mejorar? Ya. Ahora, pues como vemos, definitivamente en las emociones está muy conectado, en mis decisiones está muy conectada a mi parte emocional. Por supuesto. Ahora, si yo no tengo una buena inteligencia emocional es cuando vienen pues diferentes, incluso cuando elijo una pareja, ¿no? También. Porque aquí a una pareja no la elijo pues, solamente por cuestiones lógicas, por cuestiones analíticas, no. Yo la elijo, ¿por qué? Porque hay atracción, porque me gusta, crea emociones, crea sentimientos positivos en mí. Hay personas que no esperan ni siquiera esto porque no tengo una buena inteligencia emocional en donde también entra mi autoestima y entonces no logro elegir bien mis parejas. Y a veces esto también viene del pasado, ¿no? Hablando de heridas de la infancia y demás. Esto también me afecta a lo que yo voy a crear, sobre todo en mis relaciones futuras. ¿Y esto qué pasa? Afectó mi inteligencia emocional. Si yo no mejoro mi inteligencia emocional, tampoco voy a mejorar o curar mis heridas de la infancia, porque es parte también del proceso de sanación para yo en un futuro poder tomar decisiones no solamente externas, como los ejemplos que pusimos, sino algo más interno, como mi pareja, como lo que quiero o no quiero hacer, cómo me veo, la perspectiva que tengo y demás. Ahora, ¿cómo es que esto... ¿cómo es que se puede manejar? Era la pregunta, ¿no es cierto? ¿O cómo la podemos reforzar? Ahora, ¿cómo la interiorizo? Yo tengo, ya hemos definido más o menos la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo entonces empiezo a aplicar, o cómo haces tú, mejor dicho, ya en la práctica, en la consulta con el paciente, cuando yo te he oído decir que al paciente dices, ahora vamos a trabajar su inteligencia emocional? Cuando tú le dices al consultante, al paciente, vamos a trabajar su inteligencia emocional, le estás diciendo qué exactamente en palabras más entendidas. El resumen de cómo yo les explico les doy después, más despuesito al final, cuando ya entiendan todo, les digo el resumen de cómo yo les explico a ellos para que me entiendan mucho más claro. Esto resume todo lo que estamos viendo, pero de manera más general. A ellos, como lo vamos trabajando, pues ya lo van entendiendo poco a poco. Pero aquí, como estamos hablando, profundizamos un poco más y les doy mi resumen de cómo yo les explico de la manera en que manejamos, ¿ya? Ahorita vamos con aspectos como que un poquito más puntuales. En cuanto igual a la inteligencia emocional, pues una cosa es tenerla, una cosa es identificarla y otra manejarla. Es muy diferente conocer o tener una inteligencia emocional y saber manejarla. Es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la primera clave? Poder manejar también. No solamente conocer o identificar mi inteligencia emocional. Todas las personas que nos oyen, todos los oyentes, todos los que nos están escuchando, todos los que han conectado, todas las personas tienen inteligencia emocional. Todas tenemos inteligencia emocional. Todos. Unos más bajo, otros más alto, pero todos tenemos, porque es la parte que maneja mis emociones. Y yo desde que nazco tengo que tener o aprender un manejo emocional. Por ejemplo, un bebé que llora, como aún no entiende bien sus emociones, ¿el que pide? Solamente es por expresarse lo que quiere comer, que tal vez necesita cambiarse el pañal, etc. Entonces, conforme va creciendo, esto se va haciendo más complejo y los niños van desarrollando su parte emocional.
Cuando ya tenemos una edad estimada de unos 5 o 6 años, nuestras emociones ya están formadas. Entonces ya tenemos que empezar a manejar y cada vez son más complejas. Entonces todos tenemos, pero por diferentes circunstancias, incluso influye la personalidad, a veces no podemos manejarlas adecuadamente. Entonces, de que tenemos, pero unos más bajo, otros más alto, porque tal vez haya personas, haya niños. Por ejemplo, ¿cómo desarrollo mi inteligencia emocional también? Desde niños, cuando no puedo hablar, cuando aún ni siquiera conozco, la primera expresión emocional de un bebé o de un niño, de un ser humano en general, pues es el llanto. Entonces, cuando yo lloro, mi desarrollo emocional va creciendo. ¿Por qué? Porque empiezo a expresar lo que siento. Entonces, empiezo a ver que esto me libera, empiezo a desarrollar mi parte emocional. Pero si a un niño que apenas lo único que puede hacer es llorar, porque el niño no puede hablar, el niño no puede pedir, el niño no puede señalar, yo le cierro de que no llore, ¿qué pasa? Mi parte del desarrollo emocional se cierra. Claro, normalmente cuando el niño llora, no llores, y le damos un chuponcito en la boca para que no llore. O cualquier cosa y le engaño y no llore y no llore. Y no, o sea, a veces el niño necesita, ¿por qué? Porque es parte del desarrollo emocional. Si yo cierro esta etapa, pues no lo dejo desarrollarse. Entonces de grande, tal vez de niño no lo veo. De niño digo, no llora, sí, no pasa nada, es tranquilito, no hace nada. Él no pide nada. Conforme va creciendo no va a saber cómo expresar lo que está sintiendo. Y es más, va a tener temor, porque todo el tiempo me enseñaron a callarme, no a expresarlo, no a sacarlo, y por ende mi desarrollo no va a estar claro y no voy a saber bien qué siento, no voy a saber bien si estoy triste, si estoy feliz, si estoy alegre, si quiero esto, el otro, porque no me dejan desarrollar esta parte. Claro, y por lo que dices ahora, entonces podría pensar que es demasiado importante, es sumamente importante que nosotros dejemos que nuestros niños, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que los niños en general puedan tener su desarrollo de forma normal. Natural. Esa es la parte natural. Que es decir, que se expresen de manera natural. Exacto. En la medida de las posibilidades que cada uno tiene. Es decir, si es un niño va a llorar, si es un infante tierno va a llorar, porque esa es su manera de expresión. Es lo único que puede expresarse a su edad. De más grande es diferente, y aún así de grandes lloramos cuando necesitamos algo, pero sin embargo de grandes ya tenemos diferentes formas de manejarlo. Entonces a veces, dependiendo de la situación o demás, pues yo me controlo y no lloro, ¿no es cierto? Sí. Pero porque ya soy grande y puedo manejarlo. Pero sin embargo un bebé no, un bebé está creciendo y aprendiendo. Ahora, conforme voy creciendo, si vamos en ese lapso de la vida, yo de niño lloro. Cuando ya puedo expresarme, pero si me callaron cuando niño, pues no voy a saber expresar. Cuando ya puedo hablar, cuando puedo decirte, no voy a hacer, decir, ¿qué va a pasar? Me guardo. Me voy a guardar. Y entonces, eso me trae muchas afectaciones después. Entonces, como hablamos en el capítulo anterior del podcast, que ustedes pueden revisarlo a propósito en nuestro canal de YouTube. Así es que cuando vayan a YouTube, síganos, pongan, denle a la campanita también y síganos, porque pues definitivamente son temas que a ustedes les va a interesar muchísimo. Pero cuando nosotros hacemos esto, el niño calla. Guardo lo que ya sí. Estamos cayendo en esto que hablamos la vez anterior. No hay un desahogo emocional. Exacto. Esto complica ya su expresión, esto ya mina su inteligencia emocional. Exacto. Ya me redujo, y por eso ese niño más seguro de grande va a ser bajo su conocimiento emocional. No va a conocerse a sí mismo, no va a conocer bien sus emociones, incluso por el miedo a expresarlos. ¿Por qué? Porque para nosotros poder tener una buena inteligencia emocional, hay algunos componentes que les voy a mencionar para que entiendan también un poco. Entre ellos están las habilidades sociales, el poder relacionarme con personas de manera adecuada, porque me ayuda a expresarme, me ayuda a escuchar, recibir, yo pensar un poco más en lo que me dijo la otra persona, analizarlo y decir, sí, tiene razón, esto causa estos sentimientos, esto puede solucionar el otro y demás, conforme me voy relacionando. Y pues tengo más incluso el apoyo emocional. Cuando yo estoy triste y tengo una red social adecuada, entonces me puedo desahogar, me siento respaldado, no me siento solo, pero porque yo expreso. Las personas introvertidas es más difícil que tengan una buena habilidad social, y a veces no es solo por su personalidad, sino por todo esto, porque tal vez de niños le cohibieron de desarrollar su inteligencia emocional, y por eso cuando son grandes no pueden expresarse, no pueden relacionarse. Entonces todo esto afecta. Es muy importante dejar en los niños, porque de grandes nos va a traer muchas consecuencias. Tal vez, como le digo, de niños no vemos, pero ya cuando crecen vamos dándonos cuenta que están teniendo conflictos en su parte de la inteligencia emocional. ¿Qué pasa
¿Qué pasa con un niño que tuvo algún tipo de trauma? Igual se cierra. Por cualquier parámetro que haya sido este. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional de aquel niño que sufrió un trauma físico, psicológico, emocional? ¿Qué pasa con la inteligencia en la edad mayor de este niño, de esta persona? Como explicaba, puede afectarse igual en base a heridas, en base a traumas, en base a todo esto se afecta. Hay en personas que tal vez sea un poco más o menos, depende la edad, depende el trauma, depende el caso, ¿no? Pero sin embargo, hablando en tema general, pues digamos que un niño que tuvo un buen desarrollo, desde pequeño validé sus emociones, validé sus sentimientos, lo dejé expresarse, incluso si le veía triste, el niño no sabe, no viene y le dice, mamá, estoy triste. No, al niño ¿qué le veo? Retraído, callado y demás, porque está todavía desarrollando. Entonces, ¿qué hago yo como padre o qué hago yo como tutor? Voy y le digo, a ver, mi hijo, siéntate, ¿qué te pasa? Cuéntame o juguemos y vamos expresando, vamos sacando. Entonces, le hago validar sus emociones y por eso es muy importante también el hecho de validar que las emociones todas son válidas, todas. No hay positivas ni negativas, todas son válidas. Antes sí se conocían, ¿no? Y en tema general es más conocido como emociones positivas o negativas. Sin embargo, actualmente se conoce que todas las emociones son positivas porque todas nos aportan de alguna u otra forma. Lo importante no es que no se presenten, sino saber controlarlas cuando se presentan y ahí entra la inteligencia emocional, que poder manejar, no solamente conocer o identificar, sino poder manejar estas emociones. Pero cuando yo manejo mis emociones, estoy hablando de personas que ya tienen capacidad de conciencia, es decir, claro, ya puedo razonar lógicamente, ya puedo tener mi inteligencia lógica funcionando, y mi inteligencia emocional. Y la inteligencia debería ir a la par. A la par. A la par, debería ir a la par, porque como vimos, persona tanto lógicamente como emocionalmente debo estar en conjunto. Debería crecer. Claro, a la par. Exacto, porque si yo solo tengo la una o solo la otra no va a funcionar, porque tampoco puedo, a ver, si yo me baso solo en mi parte emocional, voy a cometer muchos errores impulsivamente, porque estoy haciendo todo por impulso y no por lógica, y tampoco está bien, pero tampoco es todo a la lógica, porque tampoco voy a desarrollar bien o a tomar las mejores decisiones si me voy solo a la lógica. A veces hay que arriesgarse, en negocios o en lo que sea hay que arriesgarse. Entonces, si yo no me arriesgo, ahí se me complica la cosa. ¿Por qué? Porque ya no puedo ir desarrollando lo que quisiera, porque estoy muy cohibido a la parte lógica racional. En cambio, si tengo las dos a la par, tanto mi parte lógica en la que analizo, desde lo que me conviene o no, hablando numéricamente o demás, y también desde mi parte emocional, qué tanto me va a afectar, qué tanto voy a poder, qué no más necesito, entonces tomo una decisión y lo hago de manera adecuada, pero considerando los dos aspectos. Entonces estos dos deberían ir a la par, no uno más ni uno menos. Claro que depende del caso, habrá decisiones que impliquen más la lógica y racional o más la parte emocional. Por ejemplo, en una pareja no va a implicar más la lógica, no, porque no me voy a pensar en que es que tiene las cejas chuecas, es que miden, no, o sea, en esa no me voy a ir, no lo analizo numéricamente, lo que analizo es desde la parte emocional, cómo me hace sentir, cómo lo veo y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, pesa más mi inteligencia emocional, pero si yo me voy a un ejemplo que pusimos antes, un carro, si yo me voy solo porque me gusta y me encanta el modelo, voy y me endeudo en algo que no voy a poder, no, ahí debo ir primero mi parte racional, lógica, en la que yo analizo, hago números y demás, incluso hago la proyección de cuánto voy a gastar no solo en el carro, sino sus repuestos, su consumo de gasolina y todo en base a lo que yo necesito. Y aparte de todo eso, si ya veo que está adecuado y veo que el modelo me gusta bien, pero ahí quien pesó más fue la parte lógica racional. Entonces, hay decisiones que tomarán más la una que la otra, o pesará más la una que la otra. Pero en las dos, en cualquier decisión entran las dos, inteligencia emocional e inteligencia racional. Entonces, por eso es importante de grande, porque si yo no puedo expresarme, estoy cohibiendo una parte para mis decisiones, porque de niño no necesito mayor cosa, porque mis papás me ayudan, mis papás me resuelven, pero y de grande, por eso es que ahora igual actualmente les complica mucho más tomar decisiones sencillas, tomar decisiones que no son muy fáciles. ¿Por qué? Porque a veces les damos resolviendo todo. No les dejamos que ellos validen, que ellos vean, que ellos aprendan. En el errar también está pues el aprendizaje, no es malo. A veces cuando hay papás muy estrictos, por ejemplo, que no puede equivocarse, que tiene que ser todo perfecto.
¿Por qué? Porque si comete un error, no es buen hijo, no es buen estudiante, no es buen tal cosa, lo que sea que quiera, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago esto tampoco. ¿Por qué? Porque me estoy limitando a que tiene que ser todo perfecto y no es así. Si yo no me equivoco, no aprendo. Entonces, hay que validar las dos cosas. Por esto es importante validar todas las emociones desde niños, para que el niño crezca aprendiendo que sí, que está bien sentirme triste, pero que debo sacarlo, que debo expresarlo para poder manejarlo adecuadamente. Estos son muy buenos consejos para usted, mamá, papá, que está oyéndonos, que nos va a escuchar, porque definitivamente va a poder tener un mejor manejo y una mejor relación con su hijo, nieto, sobrino o yo qué sé. Pero la verdad es que esto me parece un tema fundamental, muy fundamental, es decir, que los niños puedan expresarse y validar esa expresión de alguna forma, que ellos puedan sentir confianza. Exacto. Y saber que esto puede ir creciendo y equivocarse es valedero. Es válido, exacto. Equivocarse es valedero. En la medida en que esto me enseñe a vivir mejor, a estar mejor, a sentirme mejor y de todas estas cosas. Y entendiendo también sus edades y demás, porque si un niño está enojado a veces no sabe cómo expresarlo, ¿y qué hace? Va y se frunce y se sienta y se pone en el capricho y demás, ¿no es cierto? Porque no sabe cómo más hacerlo. Pero si un grande va y se sienta, no, o sea, ya es grande, ya debe saber manejarlo. Entonces, si yo lo veo así, no, a ver, ratito, vamos mejorando su inteligencia emocional porque estamos quedados, ¿no es cierto? Entonces, es como en los dos puntos, hay que también depende de su edad, pero en los niños hay que entender que a un niño no le puedo exigir tampoco que sea como un grande, ni a un grande que sea como un niño. O sea, todo debe ir acorde también a su edad, pero es muy importante desde niños dejarlos expresar. Si lo estoy expresando inadecuadamente, es también parte de la inteligencia emocional saber guiarles a cómo expresarlo adecuadamente, no a callarse, no a toma el chupón y no llores, no. Es, a ver, no, hagámoslo de esta manera. ¿Estás enojado? Está bien sentirse enojado, pero hazlo de esta forma. No te pongas así, no hagas la rabieta, no hagas así. O sea, no te comportes así, haz de tal forma y ya, o sea, expresa tu enojo, pero de manera adecuada, expresa tu tristeza, pero de manera adecuada. Entonces, esta es la importancia de que incluso los papás tengan una buena inteligencia emocional para saber guiar a mis hijos a una buena inteligencia emocional, si no, no voy a poder guiarlo. Y si no puedo guiarlo... De alguna manera, poniendo un paralelismo ahora con lo que estás diciendo, pues ahora se ve, ¿no?, cuáles eran los psicólogos en la antigüedad. O sea, una generación, 2 generaciones atrás, pues era la mamá con la chancleta, ¿no?, el papá con la correa, pues, y de alguna manera la gente logró salir de esto y tener su formación personal y demás. Ahora de pronto los recursos son distintos, pero no son, el fin al fin es el mismo. La manera en que antes de pronto éramos menos expresivos, decíamos menos, pero hacíamos más. Entonces, hoy no, hoy somos más expresivos, podemos hablar mejor, pero a la vez como que las cosas así de esta forma suelen ser más complicadas, porque no todos los padres pues están preparados. Nos vamos de un extremo al otro. Exacto. Ese es el problema. Antes era en un extremo muy rígido, muy que no te permitía sentir, no te permitía hablar, no te permitía nada. O sea, no tenía, y si eres niño peor, no podías decir es nada, porque si tu papá te dijo blanco es blanco, por más que yo vea negro. Entonces era un extremo también, y por eso es que tampoco en esa generación fue difícil poder como que ser abiertos o ser cariñosos con los hijos, porque no tuve esa educación y no me enseñaron a expresarme, no me enseñaron a que mis emociones son válidas e importantes. Si no era, no, eso no. Pero en cambio ahora ya empezamos a validarlas, perfecto, pero a veces nos vamos al otro extremo, en el que le dejamos demasiado sin límites, y ahí tampoco está bien. Como digo, está bien enojarme, pero te controlo cómo lo expresas. O sea, contrólate, está bien que lo sientas, pero así no. A ver, de esta forma es correcta, así no. Y claro, depende de su edad, hay motivos, hay formas, hay maneras, hay razones, pero claro que depende de la edad. Pero sí es importante entender que no me puedo ir ni a un extremo muy rígido, pero tampoco al otro extremo muy permisivo. Porque sí he oído mucho, ¿no? Ahora igual en psicología se oye mucho el hecho de que le permita la pataleta porque ahí se desahoga, está validando sus emociones. Entonces, todo depende, hay límites también. Yo sé que un niño expresa de ciertas formas, pero tampoco puedo dejarle que esté 1 hora ahí chillando y revolcándose porque quiere algo, y que si no le doy, no va a parar. Eso ya es una parte de manipulación, porque ellos ya entendieron que si hago eso y no paro, me van a dar. Entonces, hay que no caer en ese extremo tampoco.
Entonces, si hay límites, está bien, enójate, pero no hagas esto. Entonces, podríamos decir que la inteligencia emocional, en primer lugar, deberíamos aprenderla nosotros, los padres. Exacto. Los padres, para poder actuar, identificar esa Y guiar a mis inteligencia hijos. y usarla bien en ellos. Primero nosotros y luego en ellos. Lo anterior estaba mal, no, tampoco estaba mal. Lo que hicieron antes nuestros padres tampoco estaba mal, porque es lo que había. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Es una conjunción de estas dos cosas. Y ahora, con estas cosas, me decías que en el 95 ya se escribió el primer libro de inteligencia emocional. Ahora ya es más nos conocido. Conocernos y conocer cómo Incluso funciona. ya hay libros, muchos libros hablando, por ejemplo, en el tema de los papás, de cómo criar a mis hijos mediante una buena inteligencia emocional. Ya hay guías en base a la inteligencia emocional. Hay ya libros que se puede conseguir, videos, etcétera. Hay muchas cosas que ya me fomentan mucho a la inteligencia emocional. Entonces, es una parte también fundamental hoy en la actualidad, porque es algo importante de conocer. Si yo no conozco, no puedo manejar mis emociones. Entonces, si yo no tengo una buena inteligencia emocional, no puedo ni manejarme a mí y mis emociones, mucho menos las de alguien más. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, porque, a ver, en los factores que necesito para tener una buena inteligencia emocional, como primero está el autoconocimiento emocional, conocerme a mí y conocer mis emociones, ¿no? Ese es el primero. El segundo es el autocontrol. Entonces, está bien sentirlo, pero tengo que regularlo. No puedo dejarlo, no, es que yo soy así, soy impulsiva, soy enojona y exploto con cualquiera. No, tampoco. Entonces, parte de la inteligencia emocional es conozco que soy así, pero conozco cómo regular, porque ya sé que soy así, entonces tengo que hacer esto para no explotar. Entonces, es parte de la inteligencia emocional. El hecho también de la automotivación, el tener una motivación para poder avanzar, para poder hacer lo que deseo, para poder seguir con mis sueños o metas es muy importante también. El reconocimiento de las emociones ajenas también, la empatía. Si yo no puedo reconocer o validar las emociones de la otra persona, sean cercanos o sean desconocidos, yo no puedo tener una buena inteligencia emocional tampoco así, porque entra ahí y aquí vienen las habilidades sociales también. Y si yo no tengo empatía, no me puedo relacionar socialmente de manera adecuada tampoco. Entonces, sí es muy importante que todo esto vaya conectado y de la mano para poder ir formando una buena inteligencia emocional. Porque si no, si una nos falta, no voy a tener una buena inteligencia emocional. Puedo tener inteligencia emocional, pero no una buena y adecuada. Claro, eso que tú dices básicamente es sumamente importante ahora en el medio en que vivimos, en cómo podemos controlar, rodeados de tanta tecnología, donde aprendemos demasiadas cosas y de pronto tenemos mucha información que no necesariamente es valedera. Claro. Me parece bien. Ahora entonces, ¿cómo íbamos? Cuando ya hemos hablado de la inteligencia emocional, como qué es, como para qué sirve. Ahora entonces, pues sí me gustaría ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo hacemos que nuestra inteligencia emocional vaya creciendo? Ya. Si ese es el término adecuado. Claro. A ver, ¿cómo desarrollamos nuestra inteligencia emocional o cómo la mejoramos o cómo la reforzamos? Lo más ideal y lo adecuado, pues sí sería ir al psicólogo para tener una buena guía profesional que me ayude en base a mí, a mi personalidad, a mis características y ver y evaluar en qué nivel estamos de inteligencia emocional para desde ahí ir. Entonces, desde ahí partimos y la hacemos. Sería la más adecuada y la ideal de hacerla. Sin embargo, pues en términos generales, ¿cómo puedo yo ir identificando incluso si tengo o no tengo buena inteligencia emocional o si necesito o no tal vez reforzar uno o dos aspectos? Entonces les voy a mencionar algunas de cómo nos puede ayudar. Una de ellas es el conocerme a mí mismo. Si yo no me conozco, no puedo manejar lo que no conozco, no puedo controlar algo que no conozco. Entonces tengo que conocerme a mí mismo, a cómo soy yo ante mis emociones, ante mis sentimientos, ante lo que pasa o sucede, para poder ir desarrollando mi inteligencia emocional. Entonces el primer paso es saber conocerme a mí mismo, ¿sí? El segundo es manejar adecuadamente mis estados de ánimo. Entonces, como digo, hay personas más impulsivas que otras, más explosivas que otras. Entonces, no puedo ir y explotar con cualquier persona porque sí, porque así soy yo. No, hay que también aprender a manejar estos estados de ánimo, que cuando estoy muy triste veo yo que no suelo salir rápido y que soy proclive tal vez a caer en depresión, ¿qué hago?
Entonces hago algo que me ayude a tratar esta tristeza antes de que sea más prolongada y me lleve a la depresión. Si yo soy muy enojona, muy de un carácter fuerte, entonces ¿qué hago? Me relajo, me controlo, salgo de la situación en la que siento que voy a explotar y demás. Entonces hay que también regular mis emociones, ¿sí? Manejar de manera adecuada. La empatía, como les mencionaba, no puedo yo tener una buena inteligencia emocional si no puedo percibir lo que la otra persona está sintiendo, si no puedo ayudar o aportar de alguna forma hacia la otra persona. Entonces eso también es muy importante. Imaginemos un psicólogo sin empatía. ¿Podría ayudar a la otra persona? Imposible, es muy importante. Entonces es muy importante. En algunos tal vez más que otros, pero es importante en todas las personas. El detectar las emociones también, el saber qué es lo que siento. Entonces, a veces pasan circunstancias en las que yo ni siquiera sé lo que siento. Digo, es que no sé ni cómo me siento. Tal vez me gusta o no me gusta esta emoción, pero ¿cuál será? Entonces, si yo no puedo determinar o detectar qué emoción estoy sintiendo, se complica también la cosa. Debo saber, claro, es enojo, es tristeza, es frustración, es alegría, etc. Yo debo reconocerlas. Claro, o sea, pero ahí lo que estamos pensando también es las características propias o lo que es inherente al hombre, al ser humano como tal, y es esta parte emocional. Exacto. Ahora, el tema es que mi conducta y mi carácter puede también influir mucho, sí. mucho sobre mi inteligencia emocional, porque puedo dar paso, puedo dar pie a que todas estas emociones se desborden de alguna manera y entonces cometer errores y caer en posiciones inadecuadas, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo entonces yo pues trabajo como tú decías, el conocerme? ¿Cómo intento entonces empezar a conocerme? ¿Desde dónde empiezo a conocerme? En realidad es básico, pero en personas nos cuesta mucho. Hay algunas personas que les cuesta mucho el hecho de conocerse, porque a veces me da miedo saber quién soy. Tengo miedo, y en la actualidad me da miedo saber que puedo ser enojona, me da miedo saber que puedo ser así, asado y cocinado. Y ese es el pero. Un paralelismo, porque tengo un paciente que llega y dice, doctor, pero yo no he venido porque no quiero saber qué tengo, no quiero. No quiero que me digan nada, yo quiero pensar que todo está bien y que no pasa nada conmigo y no voy al médico por eso, dicen. No voy al médico. A mí me ha pasado, hay personas que me dicen, no, le digo, no, vaya a un psicólogo, necesita, y me dicen como que, no, es que qué miedo, me va a decir que estoy mal, me va a decir que esto tengo que cambiar, no. Pero eso ya implica que me conozco como soy. No, a ver, es como que parcialmente me conozco, pero no quiero dejar conocerme, o sea, es como que me freno porque no quiero ver lo que está detrás de esa puerta. Sé que detrás de esa puerta hay cosas, pero no quiero ver qué cosas hay ahí. Entonces me freno y por eso no las conozco, porque no abro y veo qué hay. Claro, y para enfrentarme a esa realidad de quién soy, de cómo soy, pues definitivamente necesito conocerme. Conocerme y tener una asesoría para poder tener nosotros la posibilidad de hacerlo adecuadamente, de ser guiados de forma adecuada y poder entonces entendernos y conocernos de manera adecuada. Por eso es que en Salud Vida hemos pensado y estamos pensando todo el tiempo que la salud integral de las personas están ligadas a la parte emocional como también a la parte física. No podemos discriminar o no podemos separar estas dos cosas. Creemos en que hacer un cambio verdadero en la salud tiene que ver con un conocimiento pleno de mi parte emocional como también de mi parte física. Exacto. Y eso es lo que intentamos hacer a través de todos los recursos que usamos, porque estamos pensando en que podemos influir en la salud de las personas de manera integral y completa a través de generar cambios epigenéticos que me lleven a reestructurarme y a que nuestros genes puedan expresarse de manera adecuada. Exacto. Y esto de lo que estamos hablando es precisamente esto. Parecen temas aislados, pero en realidad lo que estamos buscando es que la gente pueda entender que cuando llega a Salud Vida se va a encontrar con dos cosas. La una, el cómo respondemos a su salud física y el cómo vamos a responder a su salud emocional o mental con todas estas cosas de las que estamos ahora hablando. Exactamente. ¿Sí? Por eso creemos que en Salud Vida tenemos una muy grande empatía con todos nuestros pacientes. La verdad, la experiencia que ellos tienen en Salud Vida es
muy gratificante para nosotros y eso nos hace levantarnos todos los días y seguir adelante e insistir en esto de que es necesario que la gente conozca. Ahora, de cómo conocerse, cómo conocer la inteligencia emocional, es que entonces. Incluso, o sea, solo en el primer paso, que es conocerme a mí mismo para tener una buena inteligencia emocional, no es fácil. Como le digo, parece simple, pero no es fácil. Y todo depende, pues, la infancia que hemos tenido, la vida que hemos llevado y demás, la personalidad, mi carácter, todo influye. Entonces, no es tan fácil como parece. Por eso es que les digo que lo ideal sería con una guía psicológica. ¿Hasta para qué? Para yo ir viendo quién soy y poder como, digamos, amortiguar de alguna manera este impacto, para que no sea tan así deliberado. Por ejemplo, yo estoy haciendo un ejercicio de conocimiento personal, empiezo a conocerme, me identifico con aspectos que yo no quería, porque a veces lo más común es decir, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser así como mi papá, y descubro que soy así como él. Y estoy sola o solo, ¿qué pasa? Tengo un impacto emocional fuerte que no voy a saber manejarlo, y como no tengo una inteligencia emocional adecuada, me complico. Es por eso que es importante hacerlo con una guía profesional, para poder ir descubriendo, pero a la vez manejando lo que tengo que ir manejando. Y así lo vamos controlando de manera adecuada y vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es un proceso. ¿Cómo lo trabajo yo? No es que llega y me dice, vea, quiero inteligencia emocional, trabajemos. No, para trabajar esta va en todos lo trabajo yo, en lo personal sí, porque para mí es muy importante, para no solo el presente, sino también en mi futuro, poder resolver mis problemas de manera más adecuada, poder manejar mis emociones de manera más adecuada, pero para esto pues implica sanar todo lo que está detrás. Si tengo ansiedad, si tengo depresión, si tengo heridas en mi infancia, etcétera. Todo esto que haya detrás hay que primero resolverlo para bueno, ahí ya vamos aportando, ¿no?, a la inteligencia emocional. Sin embargo, hay que ir resolviendo esto para poder finalizar con un buen refuerzo a mi inteligencia emocional. Entonces, es un proceso y lo ideal sería hacerlo acompañado psicológicamente, porque como le digo, el primer paso es conocerme a mí. Conocerme a mí implica muchas cosas, descubrir cosas de mí que tal vez no me gusten, pero tengo que aceptarlas y manejarlas, porque tampoco hay cosas que se pueden cambiar, pero hay cosas que no, que solo debo apaciguar. Entonces, todo esto implica un proceso. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? A ver, que en un principio les mencioné que les iba a decir al final. Yo a mis pacientes, ¿cómo les explico el que vamos a trabajar su inteligencia emocional o qué es? En un resumen de todo lo que les hemos dicho, prácticamente la inteligencia emocional es el poder identificar. Primero es identificar mis emociones, aceptarlas para finalmente manejarlas. Si yo no identifico mis emociones, no las puedo aceptar porque ni siquiera sé cómo me siento. Ahora, si yo identifico y no acepto, pues tampoco. Sé que estoy enojada, pero no acepto que estoy enojada. O sea, ya vi que eso es enojo, pero no quiero estar enojada, así que me resisto al enojo. No estamos haciendo un buen proceso. Entonces, identifico, acepto para finalmente poder manejar. Porque si yo no cumplo estos dos pasos anteriores, no logro un manejo emocional. Prácticamente ese es el resumen de lo que es una inteligencia emocional. Todos los años de estudio y todo lo que se ha desarrollado de inteligencia emocional en tres cosas. Exacto. Identificar, aceptar y manejar mis emociones. Esto es inteligencia emocional. Y estas tres cosas pueden ser usadas en cualquier área de su vida, en tu área laboral, familiar, etcétera. Personal. Y esto me suena a perlas de oro, ¿no? Porque si logramos usar esto de forma adecuada, pues definitivamente lo que va a conseguir usted va a ser cosas maravillosas. Exacto. Ahora, pues ustedes saben que las puertas están abiertas de Salud Vida para poderles ayudar, tanto de forma presencial como de forma online. Estamos con las puertas abiertas para eso. Solamente tienen que contactarse con nosotros y van a tener una respuesta inmediata de nuestra parte. Quería entonces, pues, oyendo todo esto, estaba pensando en algo que como siempre mencionamos y siempre le traemos a colación, hablando esto de la inteligencia emocional hace unos aproximadamente 2000 años atrás, ya David había escrito algo que me parece que está muy encajado. O sea, definitivamente lo que se hizo antes está muy encajado con lo que estamos hablando ahora. Y dice lo siguiente, David dice
en el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, ya Dios nos conocía muy bien y sabía cómo somos y nos entendía cómo somos. Dios empático con nosotros todo el tiempo. Él sabía nuestros pensamientos y nos había conocido y examinado profundamente. Esto es lo que estamos diciendo ahora. Era identificar, aceptar y manejar. Entonces, de hecho, ahí entra también el dominio propio, que dice que nos es dado a todos. Entonces, todos tenemos, o sea, es decir, todos tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, pero pues hay ciertos pasos, hay ciertas normas que hay que seguir, que hay que conocer para poder lograr, porque todos tenemos. Es un dominio propio que cada uno tiene. Entonces, que soy enojona y por eso exploto, no. Mi dominio está en mí. Entonces, Dios ya nos dio esta capacidad. Ahora solo hay que saber desarrollarla, manejarla, identificarla. Claro, y entonces ahí estamos hablando de que necesitamos a alguien que nos conozca y nos ayude a entendernos lo que somos o cómo somos y quiénes somos, para saber entonces cómo funcionar esto en nuestra vida y cómo acoplar esto a nuestra vida de tal forma que nos sea útil en nuestro vivir. Exacto. En educar a nuestros hijos, en criar a nuestros hijos, en todo lo demás. Entonces, les quería decir que los temas que parecen muy actuales, muy de moda, definitivamente ya tenían un registro histórico muy anterior, y eso me alegra. Es decir, la humanidad, el hombre como tal, el ser humano como tal, es el mismo, antes y ahora, con diferentes maneras de mirar las cosas. Diferentes dificultades también. Sí, pero definitivamente somos es los mismo, mismos. Emocionalmente y físicamente. El hombre es el mismo. Nosotros somos, como siempre decimos, seres integrales. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y estas están ligadas a las emociones y a todas estas cosas que tenemos. Me pareció extraordinario. O sea, sabes que yo aprendí ahora, mucho. De hecho, siempre me decía como que, pero inteligencia emocional, ¿y qué es eso? Y yo le explicaba y era como que por aquí entró, por acá salió, porque no, es que es amplio, es lo que yo le mencionaba antes de iniciar este podcast. Es un tema amplio, o sea, ahorita lo hicimos de manera general, un poco más de conocimiento general. Sin embargo, es un tema muy amplio en el que se puede profundizar mucho porque son varios aspectos que se van trabajando aquí y es muy interesante y además de eso muy importante. Es vital en todas las personas. Claro, y entonces trabajar en esto es parte de la consulta que Hilary hace en Salud Vida. En cualquier caso, eso cabe destacar. Yo no lo trabajo en este sí o en este no, en todos mis pacientes, en todos mis consultantes. Yo les enseño inteligencia emocional porque, como les expliqué, para mí es muy importante, es muy necesario. Y como yo les digo a mis pacientes, no es para que lo puedan manejar solo ahorita en su problema que están, sino que posteriormente ustedes puedan manejar algunas situaciones, problemas y circunstancias que sean manejables, pues los puedan hacer ellos solos. Y que si ven que no necesitan, pues regresan y yo les ayudo con todo el gusto. Pero a mí me importa es esta parte en la que ellos puedan desarrollarse no solamente en el momento, sino personalmente a un futuro. Eso me parece extraordinario. Entonces, muchísimas gracias. Gracias la atención, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por haber compartido este momento con nosotros. Saben que pueden contactarnos siempre, ubicarnos siempre. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram también, y pueden conectarse y preguntarnos todo lo que ustedes deseen por cualquier medio. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan tener información todo el tiempo de estos temas tan interesantes como los que planteamos ahora. Una buena noche, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima.